¿Sabías que hay un versículo que el enemigo hará todo lo posible para que ignores? No es solo una advertencia, es una declaración de guerra espiritual. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje revela la realidad oculta detrás de muchos de nuestros conflictos. No estás luchando solo contra problemas visibles, sino contra fuerzas que buscan desconectarte del propósito de Dios. Hoy exploraremos por qué este versículo debería estar grabado en tu corazón y cómo su verdad puede cambiar tu forma de enfrentar cada día. Te mostraremos cómo aplicar esta palabra como una armadura diaria que protege tu mente, fortalece tu espíritu y desmantela las mentiras del enemigo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra algo que no puedes ver? Algo que te agota sin razón aparente, como si una sombra espiritual estuviera siempre al acecho. Hay días en los que te despiertas con el alma cansada, sin haber hecho nada físico que lo justifique. Te esfuerzas, oras, trabajas, pero parece que algo constantemente se opone a tu avance. No es solo estrés, no es solo tristeza. Hay una guerra activa, una batalla espiritual que se libra aunque no la veas. Y el enemigo prefiere que permanezcas ignorante, prefiere que sigas pensando que tus problemas son solo humanos, solo emocionales, solo circunstanciales. Pero hay un versículo que si lo lees con el corazón abierto, puede romper el velo que te impide ver la verdadera dimensión de lo que estás enfrentando. Efesios 6:12 nos abre los ojos cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje no es solo una advertencia, es una revelación tan poderosa que el diablo hará todo lo posible para que no la recuerdes, para que no la medites, para que no la vivas. Porque cuando entiendes esto, dejas de pelear con las herramientas equivocadas. Y él lo sabe, el enemigo ha trabajado durante siglos para mantenernos ocupados en las distracciones visibles. Nos enfrenta con personas, nos enreda con emociones, nos ciega con rutinas. Porque si logra que luchemos en el plano físico sin reconocer la raíz espiritual del conflicto, ya ha ganado la mitad de la batalla. Jesús mismo lo dejó claro al advertirnos sobre el ladrón que viene a robar, matar y destruir. En Juan 10:10, él dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante que Jesús promete solo se puede experimentar si entiendes lo que está robando esa plenitud. Un enemigo espiritual que actúa en las sombras. Un adversario que no siempre se manifiesta de forma directa, pero que infiltra tu mente, tus pensamientos, tus decisiones, y lo hace de forma sigilosa, casi imperceptible. Por eso es tan vital que este versículo no sea solo leído, sino interiorizado, vivido, recordado cada día como un ancla que mantiene tu alma despierta. Muchos creyentes oran pero no vigilan. Muchos claman a Dios pero no se colocan la armadura. Y es que Efesios 6:12 no aparece solo, sino que está en el corazón de un pasaje que habla sobre vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué usar armadura si no estamos en guerra? Porque sí lo estamos. Porque el enemigo no descansa. Porque hay estructuras espirituales organizadas, jerárquicas, que operan en regiones celestes y cuya misión es destruir tu fe, diluir tu propósito, sabotear tu avance. Esta no es una exageración ni una metáfora poética. Es una realidad espiritual documentada a lo largo de toda la Escritura. En el libro de Daniel capítulo 10, encontramos un ejemplo vívido de esta lucha invisible. Daniel oró y su oración fue escuchada desde el primer día. Pero el ángel que traía la respuesta fue detenido por el príncipe de Persia, una entidad espiritual de oposición. Pasaron 21 días de lucha en los cielos hasta que finalmente Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudar. ¿Te das cuenta? Hay resistencias que no ves, batallas que se están dando por ti, respuestas que se retrasan, no porque Dios no te escuche, sino porque hay una oposición espiritual activa. El enemigo no teme a los que oran sin discernimiento, teme a los que entienden
Teme a los que leen Efesios 6:12 y no lo dejan como una lectura devocional más, sino que lo hacen parte de su mentalidad diaria. Porque cuando sabes quién es tu enemigo, comienzas a elegir tus batallas con sabiduría. Dejas de pelear con tu pareja, con tus hijos, con tus líderes, con tus circunstancias, y comienzas a pararte en la brecha con autoridad espiritual. Jesús enfrentó esta realidad en su propia carne. Durante los 40 días en el desierto, no solo tuvo hambre física, también fue atacado espiritualmente por el mismo Satanás. ¿Y cómo respondió Jesús? Con la palabra. Cada tentación fue confrontada con un escrito está, porque la única manera de vencer en el plano espiritual es con herramientas espirituales. Y uno de los más poderosos recordatorios es este versículo que hoy el enemigo quiere mantener fuera de tu memoria. Hay algo profundo que sucede cuando comienzas a orar desde Efesios 6:12. Tu perspectiva cambia. Ya no reaccionas desde la carne, sino desde el espíritu. Dejas de tomar como personales los ataques que vienen disfrazados de comentarios hirientes, de traiciones, de fracasos. Empiezas a ver que todo tiene una raíz más profunda, que hay una estrategia detrás de cada intento de desánimo, que hay una intención espiritual cuando te sientes sin fuerzas justo el día en que ibas a tomar una decisión importante para tu propósito. Que hay huestes espirituales que trabajan para sembrar duda, miedo, confusión. Y entonces comienzas a contraatacar no con palabras humanas, sino con verdades eternas. Comienzas a proclamar que ninguna arma forjada contra ti prosperará, como dice Isaías 54:17. Comienzas a declarar que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, como recuerda 1 Juan 4:4. Comienzas a vivir como un soldado consciente de su llamado y no como un civil atrapado en el caos. Muchos piensan que el diablo actúa solo en manifestaciones visibles, como posesiones o enfermedades. Pero su campo de acción más efectivo es el engaño. Él es el padre de mentira, y su arma preferida es distorsionar la verdad. Si logra que creas que tu lucha es contra tu jefe, tu pareja, tus finanzas, o incluso contra ti mismo, entonces te tiene atrapado en una batalla que no puedes ganar con tus fuerzas. Por eso Efesios 6:12 es tan crucial. Porque cuando lo entiendes, cuando lo repites, cuando lo vives, empiezas a cambiar tu enfoque. Ya no reaccionas desde la emoción, sino desde la revelación. Y el enemigo pierde terreno. La vida cristiana no es una vida de pasividad, es una vida de alerta. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este llamado a la vigilancia es urgente en nuestros tiempos. No puedes dormir espiritualmente cuando hay un adversario activo. No puedes ignorar la dimensión espiritual de tus luchas cuando la Biblia te lo grita con claridad. Efesios 6:12 es un recordatorio diario de que estás llamado a vivir con discernimiento, con una mente renovada, con ojos espirituales abiertos. No es un versículo más, es un faro en medio de la oscuridad. Es una alarma que suena en medio de la comodidad. Es la llave que abre la comprensión de que no estás solo, pero tampoco estás sin oposición. Pablo, quien escribió este versículo, sabía muy bien de lo que hablaba. Él no escribía desde la teoría, sino desde la experiencia. Fue perseguido, encarcelado, azotado, y aún así nunca perdió de vista que sus enemigos no eran de carne y hueso. Su lucha no era contra los soldados romanos ni contra los judíos que lo rechazaban. Él veía más allá. Él entendía que había un sistema espiritual operando para callar su voz, para detener su misión, para apagar la luz que llevaba. Y por eso escribió Efesios 6:12, para ti, para que tú también abras los ojos y dejes de vivir con la mente adormecida. Porque si no reconoces tu guerra, no te prepararás para ella. Y si no te preparas, serás vulnerable. La Escritura está llena de llamados a despertar. En Romanos 13:11 se nos dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El sueño espiritual es uno de los mayores aliados del enemigo. Y Efesios 6:12 es esa sacudida que necesitamos cada mañana
para recordar que no hay espacio para la distracción. Cada día que vives como si no hubiera una batalla espiritual activa es un día en que el enemigo avanza sin resistencia. Este versículo no solo te informa, te transforma. Porque cuando entiendes que tu enemigo es espiritual, entonces entiendes también que tus recursos lo son, que no estás solo, que tienes acceso a una armadura, a armas, a promesas, que puedes caminar sin miedo porque hay legiones celestiales que te rodean. Como Eliseo le mostró a su siervo en 2 Reyes 6, 16, 17. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta visión es la misma que Efesios 6:12 nos invita a tener: ver lo que no se ve, reconocer lo que está en juego y caminar con una convicción que solo puede nacer de la verdad espiritual. No dejes que este versículo sea solo uno más en tu Biblia subrayada, que no se quede en un mensaje de domingo. Léelo cada día, medítalo, decláralo, porque en un mundo donde el enemigo trabaja en lo oculto, tú has sido llamado a ver la luz, y esa luz comienza con una verdad poderosa. Tu lucha no es contra carne ni sangre. ¿Lo vas a ignorar o lo vas a vivir? Hay una verdad que muchos no quieren aceptar. Estás en guerra. No se trata de una metáfora ni de una forma simbólica de hablar del conflicto interior. Es una guerra real, una batalla activa entre el reino de Dios y las fuerzas de maldad que operan en las regiones celestiales. Esta guerra no te pide permiso para comenzar, no espera a que estés preparado, no hace una pausa porque estés cansado. Desde el momento en que entregaste tu vida a Cristo, te convertiste en parte de esta confrontación espiritual. Y aunque no la veas con tus ojos físicos, sus efectos se manifiestan a diario. El enemigo no duerme, no se detiene, no se compadece. Por eso Efesios 6:12 no se presenta como una sugerencia, sino como una advertencia urgente que clama por tu atención. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no solo revela quién es tu enemigo, sino que implica directamente que, lo aceptes o no, estás en el campo de batalla. Muchos viven sus vidas como si estuvieran en tiempos de paz. No se arman, no se preparan, no se protegen. Caminan cada día ignorando que están en terreno hostil. Pero la palabra no nos deja lugar para la duda. El apóstol Pablo no escribió estas palabras desde la comodidad de una teoría. Las escribió desde la urgencia de quien sabía que todo creyente necesita estar armado, porque el ataque no es una posibilidad, es una certeza. En Efesios 6, inmediatamente después del versículo 12, se nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. El día malo llegará. No se trata de si llegará, sino de cuándo. Y solo aquellos que estén armados con toda la armadura de Dios podrán resistir sin caer. Esta guerra espiritual no se libra con armas humanas, ni se gana con emociones o impulsos. No basta con buenas intenciones. No basta con asistir a una reunión. No basta con repetir frases sin entendimiento. La armadura de Dios no es algo simbólico que se menciona por tradición. Es una necesidad espiritual para quienes han entendido la seriedad del conflicto. La verdad es el cinturón. La justicia es la coraza. El evangelio es el calzado. La fe es el escudo. La salvación es el yelmo. La palabra de Dios es la espada. Cada pieza representa un principio espiritual que debe estar activo en tu vida diaria. Y el diablo lo sabe. Por eso trabaja incansablemente para mantenerte desarmado. Porque un creyente sin armadura es vulnerable, es inestable, es manipulable, es fácilmente distraído, confundido, vencido. La Escritura es clara al advertirnos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
1 Pedro 5:8. No está paseando, está buscando y no ataca al azar. Observa, estudia, espera el momento propicio. Ataca cuando estás desprevenido, cuando bajas la guardia, cuando dejas de orar, cuando comienzas a vivir como si todo estuviera bajo control humano. Pero no estás llamado a vivir desde la carne. No estás llamado a confiar en tus propias fuerzas. El Señor no nos dejó desprovistos. Nos dio armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Estas armas no son visibles, pero su eficacia es incuestionable. Derriban argumentos, destruyen mentiras, quiebran cadenas que la lógica humana no puede tocar. Pero solo funcionan en manos de quienes han comprendido que están en guerra y que deben estar preparados en todo momento. Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, vivió en constante confrontación con el reino de las tinieblas. No hubo tregua. Desde el momento en que nació, hubo un intento del enemigo por destruirlo. Desde la tentación en el desierto hasta la traición en Getsemaní, cada etapa de su vida fue parte de una batalla espiritual que no se detuvo. Él no solo predicó sobre el reino, Él lo encarnó, y al hacerlo, desató oposición espiritual. Si Él, siendo perfecto, fue atacado constantemente, ¿qué te hace pensar que tú estarás exento? La guerra espiritual no es una rareza reservada para ministros o intercesores. Es el contexto natural de todo hijo de Dios que ha decidido avanzar en su propósito. Por eso el apóstol Pablo también escribió a Timoteo: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo 2:3. No somos turistas en este mundo. Somos soldados. Y los soldados no pueden andar desatentos. Su entrenamiento, su disciplina y su preparación son vitales para su supervivencia. Cuando ignoras la guerra, el enemigo avanza sin oposición. Cuando no reconoces el conflicto, te conviertes en un blanco fácil. Pero cuando estás consciente, cuando te armas, cuando te paras firme en la verdad, entonces eres una amenaza. Porque ya no reaccionas con temor, sino con autoridad. Ya no huyes, resistes. Ya no te confundes, disciernes. Y eso marca la diferencia. Por eso Efesios 6:12 no puede ser leído con ligereza. Es una llamada a la acción. Es una alarma espiritual. Es el despertar del espíritu frente a una realidad que no se puede postergar. Cada mañana, cuando abres los ojos, no estás simplemente comenzando un nuevo día. Estás entrando al campo de batalla. Y tu victoria dependerá de si estás o no vestido con la armadura de Dios. La palabra también nos muestra que no hay neutralidad en esta guerra. No puedes ser espectador. No puedes ser indiferente. El enemigo no respeta a los pasivos. Ataca sin misericordia a los tibios, a los distraídos, a los que viven desenfocados. Apocalipsis 3:16 dice con claridad: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta advertencia no es solo para corregir actitudes. Es una advertencia contra el peligro espiritual de vivir sin intensidad, sin pasión, sin preparación. Estar tibio en medio de una guerra es un suicidio espiritual. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. La conciencia de que estás rodeado por fuerzas que buscan tu caída, pero también la convicción de que no estás solo y que tienes todas las herramientas para mantenerte firme. Dios nunca ha enviado a sus hijos al campo sin armas. A lo largo de toda la Escritura vemos que Él equipa a los suyos. A Moisés le dio una vara, a David una piedra, a Gedeón una estrategia, a Josué una promesa, y a ti te ha dado su armadura. No para que la guardes, no para que la contemples, sino para que la uses, para que te levantes cada día, sabiendo que tu vida espiritual depende de estar cubierto por la verdad, por la fe, por la justicia, por la palabra. Cada parte de esa armadura es esencial. No puedes escoger una y dejar las demás. El enemigo buscará cualquier brecha, cualquier abertura, cualquier descuido, y lo que no cubras será su puerta de entrada. Por eso es vital leer este versículo todos los días, porque cada día hay una batalla diferente. Cada día hay una estrategia nueva del enemigo. Cada día hay un nuevo intento de desviarte, de desanimarte, de confundirte. Pero también cada día hay nuevas misericordias,
nuevas armas, nuevas oportunidades de pararte firme. La guerra no se detendrá, pero tú puedes estar preparado. No con tus fuerzas, sino con el poder de aquel que ya venció en la cruz. Colosenses 2:15 declara que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria es tuya, pero debes caminar como un vencedor, no como alguien derrotado, no como alguien indefenso, sino como un soldado consciente de su posición en Cristo. Esta guerra no termina con una oración, no termina con un ayuno, no termina con una victoria. Es constante. Por eso se nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Efesios 6:18. Perseverancia, constancia, vigilancia. Son las cualidades de quienes han entendido la seriedad del conflicto espiritual. No te distraigas, no bajes la guardia, no confíes en tus emociones, confía en la palabra, revístete cada día. No te permitas vivir un solo momento sin estar cubierto por la armadura que Dios te ha entregado. Porque el enemigo no espera. Él ataca cuando menos lo esperas, cuando crees que todo está tranquilo, cuando piensas que no hay peligro. Pero tú no caminas según lo que ves. Caminas por fe. Caminas con los ojos del Espíritu abiertos. Caminas sabiendo que cada paso que das es una declaración de guerra contra las tinieblas. Si ignoras esta verdad, puedes pasar toda tu vida reaccionando a los síntomas sin tratar la raíz. Pero cuando reconoces que estás en guerra, todo cambia. Comienzas a identificar los ataques. Comienzas a discernir los movimientos del enemigo. Comienzas a vivir con propósito, con determinación, con estrategia. Y esa es la vida a la que has sido llamado. No una vida pasiva, sino una vida de conquista, porque en Cristo eres más que vencedor. Pero ese título no es un adorno, es una responsabilidad. Implica estar armado, estar listo, estar firme. No dejes que el enemigo te encuentre desprotegido. No vivas un día más sin proclamar Efesios 6:12. No permitas que esta verdad sea relegada al olvido, porque tu victoria diaria depende de tu preparación espiritual, y el enemigo lo sabe. En la guerra espiritual, el arma más efectiva del enemigo no siempre es el ataque frontal. A menudo, su mayor victoria no proviene de un asalto violento, sino del silencio, del olvido, del desinterés espiritual. Lo que más teme el adversario no es a quienes conocen mucha teología, sino a aquellos que permanecen despiertos. Porque cuando el alma duerme, el espíritu se vuelve inactivo, y cuando la ignorancia se instala en la mente del creyente, las tinieblas avanzan sin oposición. Efesios 6:12 no fue escrito para adornar un sermón. Fue inspirado para romper cadenas de ignorancia espiritual que han mantenido cautivos a miles de hijos de Dios, llevándolos a vivir bajo un sistema de lucha superficial, desconectados de las verdaderas causas que los limitan. Este versículo revela una de las verdades más ignoradas y al mismo tiempo más poderosas del Nuevo Testamento. No todo lo que te ataca tiene rostro humano. Hay estructuras espirituales que operan detrás de lo visible y el enemigo se beneficia cada vez que no las reconoces. El desconocimiento espiritual es un terreno fértil para la manipulación de las tinieblas. Cuando el pueblo no entiende lo que está sucediendo en el mundo invisible, reacciona a lo que ve en el mundo físico y lo hace desde la carne, no desde el espíritu. La Biblia nos advierte sobre esto de manera directa en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esta falta de conocimiento no es solo una carencia intelectual, es una ceguera espiritual que lleva a miles a vivir bajo opresión sin saber de dónde proviene. Reaccionan con enojo, con temor, con frustración, sin saber que sus emociones están siendo manipuladas por huestes invisibles que trabajan estratégicamente para robarles la paz, la fe, el gozo y el propósito. La ignorancia espiritual debilita al creyente porque lo hace luchar contra lo incorrecto, lo distrae. Le hace pensar que todo lo que le sucede es producto del azar o de personas que no lo entienden. Pero la Escritura insiste, nuestra lucha no es contra sangre ni carne.
Esto significa que tus verdaderos enemigos no son los que te critican, ni los que te rechazan, ni los que te fallan. Hay una influencia mayor, una raíz más profunda que no se ve, pero que lo contamina todo. Esa es la lucha de la que habla Pablo en Efesios. Una batalla contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y cuando se ignora esta realidad, el creyente comienza a construir su vida sobre una base errada. Vive a la defensiva, sin estrategia, sin entendimiento, sin dirección. Jesús mismo confrontó la ignorancia espiritual con firmeza. Durante su ministerio, enseñó constantemente sobre el reino de los cielos, no como una realidad lejana, sino como una presencia activa que ya estaba operando en medio de los hombres. En Mateo 13, al explicar por qué hablaba en parábolas, dijo: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y luego citó al profeta Isaías para describir el estado de dureza e insensibilidad del corazón de muchos. Lo que Jesús estaba denunciando no era falta de inteligencia, sino una disposición interna cerrada a la verdad espiritual. Esa ceguera voluntaria es el terreno donde el enemigo siembra con facilidad, porque donde no hay luz, toda sombra parece normal. Y cuando la oscuridad se vuelve común, se pierde el discernimiento. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, también identificó esta ceguera espiritual como una estrategia deliberada del enemigo. En 2 Corintios 4:4 declaró: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El enemigo ciega el entendimiento, no el corazón, no las emociones, el entendimiento, porque sabe que cuando una mente es alumbrada por la verdad, todo cambia. La ignorancia mantiene a las personas atrapadas en ciclos de frustración, pero la revelación rompe esos ciclos. Por eso Efesios 6:12 es un pasaje clave, porque revela lo que el enemigo más desea ocultar, su existencia activa y su estrategia organizada. No se trata de una amenaza simbólica, se trata de una estructura jerárquica operando en las regiones celestes, con asignaciones específicas contra tu vida. Hay quienes piensan que ignorar al diablo es una forma de demostrar fe, pero la Escritura nunca nos manda a ignorarlo, nos manda a resistirlo. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No se puede resistir lo que no se reconoce. No se puede vencer lo que no se identifica. La ignorancia espiritual es el velo que impide la resistencia efectiva. Cuando no conoces al enemigo, no sabes cómo prepararte. No sabes cuándo estás siendo atacado, ni desde dónde. Y por eso te desgastas emocionalmente, porque estás peleando sin dirección. Estás agotado sin entender por qué. Te sientes bloqueado, pero no sabes dónde está la raíz. Todo esto es fruto de la ignorancia espiritual que Efesios 6:12 viene a disipar. Este versículo no solo describe el conflicto, te introduce en la realidad que Jesús enfrentó y venció. Y al hacerlo, te posiciona en el lugar correcto, un lugar de autoridad, pero también de conciencia, porque la autoridad espiritual solo opera en quienes están despiertos. Jesús no dormía espiritualmente, él veía más allá de lo visible. Cuando Pedro quiso impedir que él fuese a la cruz, Jesús no reaccionó contra Pedro, sino que dijo: apártate de mí, Satanás. Mateo 16:23. Porque Jesús no confundía las voces. Él sabía quién estaba hablando, aunque usara la boca de un amigo. Eso es discernimiento. Y ese discernimiento solo se activa cuando se rompe la ignorancia. El creyente que vive ignorando la dimensión espiritual no solo se vuelve vulnerable, sino también ineficaz. Puede tener dones, puede tener carisma, puede tener conocimiento bíblico, pero si no tiene discernimiento, su eficacia será limitada. Porque muchas veces lo que parece ser una lucha emocional o un conflicto relacional es en realidad una confrontación con una estructura espiritual que necesita ser desmantelada desde lo alto. Efesios 6:12 te recuerda que tu vida no se define solo por lo que ves. Hay otra capa de realidad que no se puede ignorar sin pagar un alto precio. La palabra no nos llama a temer, sino a entender. Y una vez que entiendes, comienzas a orar diferente, a pensar diferente, a hablar diferente. Tu lenguaje cambia porque tu perspectiva cambia.
Ya no reaccionas con desesperación, sino con sabiduría. Ya no actúas por impulso, sino por dirección, porque estás conectado con el reino que opera por encima de todos los demás. Colosenses 1:13 lo expresa con claridad. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esa transferencia de reino es también una transferencia de entendimiento. No puedes vivir en el reino sin ver como el rey. No puedes avanzar si no comprendes por qué estás siendo resistido. La ignorancia espiritual no solo debilita, también retrasa. Hay procesos que se alargan no porque Dios no quiera responder, sino porque el pueblo no ha entendido lo que está sucediendo en el plano invisible. Cuando Moisés subió al monte a recibir la ley, el pueblo, ignorante del proceso espiritual que se estaba desarrollando, cayó en idolatría. Fabricaron un becerro de oro porque no sabían esperar, porque no comprendieron que mientras ellos veían un retraso, en lo alto se estaba escribiendo el pacto que los definiría como nación. La falta de entendimiento espiritual llevó al pueblo a adorar lo que podían ver, en vez de confiar en lo que Dios estaba haciendo fuera de su vista. La palabra nos exhorta a crecer en conocimiento espiritual, no como un ejercicio intelectual, sino como una necesidad de supervivencia. Efesios 1:17-18 expresa una oración poderosa de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esta iluminación del entendimiento es lo que rompe la ignorancia. Es lo que permite ver más allá del conflicto. Es lo que activa la visión espiritual que te permite resistir con sabiduría y avanzar con dirección. El enemigo teme a un pueblo que entiende. Teme a una iglesia que no solo canta, sino que discierne. Teme a una generación que no solo declara, sino que ve. Porque donde hay luz, las tinieblas retroceden. Donde hay entendimiento, la confusión se desvanece. Donde hay revelación, el engaño pierde su poder. Por eso este versículo debe ser parte de tu vida diaria. Porque cada día estás expuesto a mentiras que quieren desviar tu atención, manipular tus decisiones, influenciar tus emociones. Y solo la verdad puede mantenerte firme. Efesios 6:12 es una clave, una puerta, un espejo. Es la verdad que confronta tu percepción y te invita a despertar. Es la voz que sacude tu interior y te recuerda que no estás en una lucha superficial. Tu vida tiene un peso eterno. Tu llamado tiene una resistencia espiritual. Tu avance está siendo observado por fuerzas que quieren detenerte. Pero cuando lo entiendes, cuando lo crees, cuando lo proclamas, ya no caminas en tinieblas, caminas en luz. Ya no reaccionas desde la carne, te posicionas en el espíritu. Y desde ahí, ningún enemigo puede derrotarte. Porque quien conoce la verdad es verdaderamente libre. Cuando una persona no entiende quién es su verdadero enemigo, desperdicia su energía en peleas equivocadas, lucha contra personas, se amarga por situaciones, se estanca por palabras y así pierde fuerza, pierde enfoque, pierde paz. El conflicto visible consume lo que debería estar dirigido al plano espiritual. Pero Efesios 6:12 abre una ventana que lo cambia todo. No solo revela el nivel de la batalla, sino también la identidad real del adversario. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ese fragmento debería bastar para detener muchas discusiones, calmar muchos resentimientos, cancelar muchas venganzas internas. Pero no se detiene ahí, va más profundo. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que está detrás es más real que lo que se ve. Lo que mueve las piezas visibles, lo que siembra divisiones, lo que tienta, lo que manipula, no tiene rostro humano. Tiene una estructura espiritual. Si se comprendiera esta verdad, la perspectiva cambiaría por completo. Las heridas dejarían de sangrar por tanto tiempo. Las reacciones dejarían de ser automáticas. El perdón dejaría de ser una lucha diaria. Porque ver al otro como víctima de una influencia mayor y no como autor directo del mal, libera.
da claridad, da dominio propio, porque no luchas con el instrumento, sino con la mano que lo usa. No luchas con el eco, sino con la voz original. No luchas con la sombra, sino con la fuente que la proyecta. Esta es la sabiduría que trae este versículo, y es la sabiduría que el enemigo ha intentado silenciar desde hace siglos. Porque mientras mantenga tu atención en la ofensa visible, él sigue operando desde lo invisible sin ser confrontado. Jesús fue el modelo perfecto de esta visión espiritual. Rodeado de conflictos, acusado injustamente, perseguido por religiosos y traicionado por quienes comieron con él, nunca se desvió del verdadero enfoque. No peleó por limpiar su nombre. No maldijo a quienes lo golpeaban. No se defendió cuando lo insultaban, porque él no confundía a los actores humanos con los verdaderos enemigos. Su guerra era otra. Cuando se enfrentó al rechazo, no se desenfocó. Cuando vio a Satanás usando la boca de Pedro, no se escandalizó, identificó, discernió, y eso lo mantuvo firme, porque la fuerza no viene solo del poder, sino del entendimiento. Un corazón entendido permanece estable en medio de la tormenta, porque no se deja engañar por lo aparente, porque ve más allá de las palabras, de los gestos, de las actitudes. El enemigo quiere que mires al otro como tu problema. Quiere que pongas toda tu carga sobre quien te falló. Quiere que vivas con rencor, con sospecha, con juicio. Porque eso debilita tu espíritu. Eso contamina tu oración. Eso enfría tu fuego. Pero cuando vives desde Efesios 6:12, reconoces el patrón. Sabes cuándo una provocación no viene de la persona, sino de una entidad espiritual que está operando desde la sombra. Y no reaccionas desde la carne, te posicionas en el espíritu, no respondes con ira, activas la verdad, no caes en el juego, rompes el ciclo. El apóstol Pablo, quien escribió estas palabras, fue perseguido sin cesar, fue golpeado, encarcelado, traicionado, difamado, pero nunca escribió una carta pidiendo venganza, nunca centró sus cartas en atacar a los que lo lastimaron. Su lucha siempre fue contra las estructuras espirituales que distorsionaban la verdad, que oprimían a los creyentes, que sembraban división en la iglesia. Él no perdió tiempo luchando con personas, porque entendía el fondo, entendía la raíz, entendía que había algo más grande detrás de cada oposición visible, y por eso vencía, porque no dispersaba su energía en batallas inútiles. Su enfoque estaba en lo eterno, no en lo emocional. La Biblia revela que incluso cuando hay personas usadas por el enemigo, su mayor error no es lo que hacen, sino lo que permiten que opere a través de ellas. En Judas, por ejemplo, no fue simplemente una traición humana, fue una puerta abierta a una influencia espiritual. En Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. No fue solo codicia, fue posesión, y aún así Jesús lo llamó amigo. Porque no confundió la manifestación con la intención. No confundió al instrumento con la fuente. Eso es visión espiritual. Y esa visión es la que necesitamos recuperar. Muchos pierden años en conflictos que no deberían haber durado semanas, porque insistieron en luchar en lo físico, en lo emocional, en lo relacional, sin detenerse a discernir, sin detenerse a buscar la raíz. Pero este versículo es un antídoto contra esa miopía espiritual. Te despierta, te sacude, te ubica, te dice con firmeza, no es con carne, no es con sangre, no es contra tu familia, ni tu jefe, ni tus hermanos, es contra potestades, es contra gobernadores espirituales, es contra estrategias invisibles que saben exactamente qué botones tocar para hacerte reaccionar. No se trata de negar la responsabilidad humana, se trata de entender que detrás de cada fractura hay una intención más profunda. La división no es solo emocional, es espiritual. El odio no es solo fruto de heridas, es un fuego alimentado por estructuras que buscan la destrucción del amor. El orgullo no es solo un defecto de carácter, es una fortaleza sembrada por un enemigo que sabe que donde hay soberbia no hay unidad. Y si no lo ves así, lo enfrentas mal. Intentas resolverlo con discursos, con actitudes, con decisiones humanas, pero el problema no cede. Porque lo que lo sostiene no es humano. Por eso este versículo es vital, porque te da el mapa real del conflicto. Te muestra que no todo lo que ves es todo lo que es. El enemigo siempre ha trabajado así. Desde el Edén,
no apareció como una amenaza directa. Se disfrazó, se infiltró, usó argumentos, usó seducción. No entró como dragón, entró como serpiente, porque su arte está en el engaño. Y el mayor engaño es hacerte pelear contra el reflejo, no contra la fuente. Que creas que la otra persona es tu enemigo, que vivas con rabia contra quien te ofendió, que pongas tu atención en lo visible, mientras él avanza desde lo invisible. Pero cuando se activa en ti la verdad de Efesios 6:12, la estrategia se rompe, se revela la manipulación, y te liberas, porque entiendes que no puedes odiar al prisionero por las cadenas que lo atan. No puedes destruir a quien ha sido manipulado sin antes romper la mano que mueve los hilos. Por eso el perdón en el reino es tan radical, porque no se basa en si el otro merece, se basa en si tú ves lo que está detrás, en si tu visión es tan profunda que puedes separar la persona del espíritu que la influencia. Como lo hizo Esteban mientras era apedreado y clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Eso no es debilidad, eso es fuerza espiritual, porque quien ve la raíz ya no se enreda con la superficie. No puedes vivir como un soldado del reino si luchas como un civil. No puedes vencer en el espíritu si te enredas en la carne. Cada batalla mal dirigida es una victoria del enemigo. Cada reacción emocional sin discernimiento es una oportunidad perdida. Por eso esta verdad no es opcional, es esencial. Cada vez que la recuerdas, te reposicionas. Cada vez que la declaras, te realineas. Cada vez que la vives, desarmas la estrategia enemiga. Porque ya no entras en su juego, no te dejas provocar, no te dejas dividir, porque sabes que no es contra sangre, no es contra carne, y esa revelación te preserva, te limpia, te eleva. Hay palabras que hieren más que un arma, hay gestos que lastiman más que un golpe, pero también hay una verdad que sana más que 1000 disculpas, y esa verdad es esta: no es con ellos, no es contra ellos, hay algo más. Hay alguien más, y solo desde esa conciencia puedes orar con poder. Solo desde esa conciencia puedes amar sin reservas. Solo desde esa conciencia puedes vivir en libertad. Porque cuando reconoces al verdadero enemigo, dejas de culpar al inocente. Dejas de repetir ciclos. Dejas de quedarte atrapado en heridas que no cicatrizan. Y comienzas a caminar con ligereza, con autoridad, con visión. Efesios 6:12 no es una frase para memorizar, es una espada que separa la verdad de la mentira, es una lámpara que revela la fuente del conflicto, es una voz que te dice: mira más alto, mira más profundo, mira con ojos espirituales. Y cuando lo haces, cuando entiendes, cuando crees, entonces el enemigo pierde, porque su mayor poder no está en el ataque, sino en el engaño. Y este versículo destruye ese engaño con una sola declaración: no es contra sangre ni carne. Ese entendimiento, si lo vives cada día, cambiará cómo reaccionas, cómo decides, cómo oras. Cambiará tu manera de enfrentar los conflictos, cambiará tu manera de mirar al otro, cambiará tu manera de vivir. Cuando una mente no está alineada con la verdad del reino, inevitablemente se somete a las emociones del mundo. Es una realidad invisible, pero devastadora. Cada pensamiento que no ha sido filtrado por la palabra se convierte en un terreno vulnerable para la manipulación espiritual. El enemigo sabe esto. Él no necesita derribar a alguien con un ataque directo si logra primero distorsionar su forma de pensar. Es por eso que Efesios 6:12 no solo expone la naturaleza de la lucha, sino que también delimita el terreno sobre el cual se libra: el entendimiento, la percepción, la interpretación de la realidad. Porque quien vive desde la carne responde desde la emoción, pero quien vive desde el espíritu actúa desde la verdad, y esa diferencia lo cambia todo. El versículo no es solo una advertencia, es un mapa, un trazo divino que separa los caminos de quienes se rigen por lo que sienten y de quienes se rigen por lo que Dios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es una sentencia que anula las falsas narrativas que la emoción levanta. Las emociones no tienen la capacidad de interpretar correctamente la batalla espiritual. Ellas responden al dolor, a la frustración, al cansancio, pero no al propósito. Las emociones se levantan por lo que se ve, pero la verdad se establece por lo que Dios ha hablado.
Por eso quien no lee este versículo con frecuencia termina viviendo desde una narrativa construida por el sistema del mundo y no por el reino de los cielos. El mundo promueve un estilo de vida centrado en la reacción inmediata, la velocidad de la información, la cultura del escándalo, la exaltación del ego han creado generaciones que actúan sin discernimiento. Se responde a los ataques con ataques. Se justifica la ira con la herida. Se celebra la dureza como una señal de fortaleza. Pero el reino funciona al revés. El reino no opera por impulsos, sino por dirección. No actúa por instinto, sino por convicción. Y esa convicción solo nace cuando la mente ha sido renovada por la verdad. Efesios 6:12. No puede ser un texto más en la Biblia. Tiene que ser un ancla diaria para el alma. Porque cada día serás tentado a reaccionar desde la carne. Cada día el enemigo intentará provocar una respuesta emocional que te saque del espíritu. Y solo la verdad puede mantenerte firme. La alineación con el reino comienza en el pensamiento. No puedes vivir como ciudadano del cielo si piensas como el mundo. No puedes caminar en autoridad si sigues interpretando tus circunstancias desde la perspectiva terrenal. Efesios 6:12 revela el sistema oculto que sostiene muchos de los ataques que enfrentas. No es una opinión, es una revelación. Y cuando esa revelación entra en ti, tus decisiones comienzan a cambiar. Ya no decides por lo que sientes, sino por lo que sabes. Ya no oras desde la desesperación, sino desde la autoridad. Ya no te mueves por necesidad, sino por obediencia. El apóstol Pablo entendía que sin una mente renovada, el creyente se vuelve inestable. Por eso escribió en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no se discierne desde la emoción, se descubre desde una mente transformada, y esa transformación no es automática. Requiere exposición constante a la verdad. Y Efesios 6:12 es una de esas verdades que deben moldear el pensamiento cada día, porque sin esa perspectiva se cae en el error de luchar contra lo incorrecto, de perder energía en batallas humanas mientras el verdadero enemigo sigue operando en las sombras. El reino exige una mentalidad diferente. Jesús lo demostró en cada confrontación. No permitía que las emociones del entorno definieran su posición. No respondió al rechazo con resentimiento. No enfrentó la traición con amargura. No reaccionó a la injusticia con violencia, porque su mente estaba alineada con el reino. En Juan 18:36 lo dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Esa conciencia fue lo que le permitió resistir sin desviarse, porque sabía que todo lo visible estaba siendo influenciado por lo invisible, y que su propósito no dependía de las decisiones de los hombres, sino del plan eterno del Padre. Cuando se vive desde esa verdad, las emociones dejan de tener la última palabra. Se sienten, pero no se adoran. Se reconocen, pero no se obedecen. Porque el creyente que se alinea con el reino entiende que la verdad no cambia con el estado de ánimo. La verdad permanece, incluso cuando el corazón tiembla. Por eso Jesús pudo orar en Getsemaní con angustia, pero también con rendición. Porque su carne sentía, pero su espíritu estaba sujeto. Porque su mente no estaba guiada por el miedo, sino por la obediencia. Y esa es la diferencia entre la derrota y la victoria. No es la ausencia de emociones, sino la decisión de no dejarse gobernar por ellas. Efesios 6:12 es una herramienta de alineación, un recordatorio de que lo que ves no es todo lo que hay, que lo que sientes no es todo lo que importa, que lo que te ataca no es siempre lo que parece. Es una invitación a mirar más allá de la superficie, a vivir con los ojos del espíritu abiertos, a interpretar desde el cielo lo que está ocurriendo en la tierra, porque solo así se puede caminar en dirección y no en confusión. Cuando no se lee este versículo con frecuencia, el alma pierde claridad. Comienza a interpretar los conflictos desde la herida. Comienza a tomar decisiones para defenderse, no para obedecer. Comienza a moverse para evitar el dolor, no para avanzar en el propósito.
Y eso es lo que el enemigo busca. Que vivas reaccionando, no edificando. Que vivas evitando, no enfrentando. Que te consumas en lo que sientes y no te afirmes en lo que sabes. Pero cuando este versículo se convierte en parte de tu conciencia diaria, algo cambia. Las trampas se exponen, las provocaciones pierden poder, las mentiras se desmoronan, porque la verdad te posiciona, la verdad te fortalece, la verdad te orienta. Pablo también escribió a los colosenses sobre esta necesidad de elevar la mente. En Colosenses 3:2 dijo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se trata de ignorar la realidad, se trata de interpretarla correctamente, porque quien pone la mira en lo alto no se ahoga en lo bajo, no se enreda en la tierra, no se pierde en lo pasajero, porque su mente está conectada con lo eterno, y esa conexión solo se mantiene cuando la verdad es constante. Efesios 6:12 no es una lectura ocasional, es un filtro diario, es una brújula espiritual, es un ancla en medio del ruido emocional que el mundo exalta. El reino nunca se alinea con el caos emocional. El reino trae paz, no confusión. Trae verdad, no manipulación. Y esa verdad se defiende con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No con argumentos humanos, no con debates sin fruto, no con reacciones carnales. El reino se establece cuando hay hijos de Dios que han decidido pensar como el Rey. No solo creer en Él, sino pensar como Él. Y eso comienza cuando se renueva el entendimiento, cuando se reconoce la guerra invisible, cuando se vive consciente de que hay una estructura espiritual que se resiste al avance, pero que ya fue vencida en la cruz. Y Efesios 6:12 es uno de los versículos que nos recuerda esa victoria y nos posiciona para vivirla. El enemigo quiere que olvides esto, quiere que creas que tu lucha es con el otro, que tu problema es el sistema, que tus emociones son la voz más honesta, pero eso no es verdad. La verdad está escrita, está revelada, está disponible, y es esa verdad la que debe marcar tu vida cada día, porque solo así caminarás firme, solo así discernirás los ataques, solo así resistirás con sabiduría, solo así avanzarás sin ser movido por vientos emocionales que cambian con cada temporada. El cielo no se mueve por emociones, se mueve por fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra incluye este versículo que el enemigo quiere que ignores, pero que hoy más que nunca necesitas recordar. Porque cada día que pasas sin leerlo, estás cediendo terreno. Cada día que olvidas que tu lucha no es contra carne y sangre, estás perdiendo tiempo, energía y enfoque. Pero cada día que lo proclamas, algo se alinea en tu interior. Tus pensamientos se ordenan, tus emociones se sujetan. Tu espíritu se fortalece y comienzas a vivir como un ciudadano del reino en medio de un mundo caído. No como uno más, sino como uno que entiende, como uno que ve, como uno que camina en la verdad. Efesios 6:12 no solo te informa, te transforma. No solo te revela al enemigo, te recuerda quién eres tú. No solo te muestra el campo de batalla, te entrega las armas correctas. Y si lo haces parte de ti, si lo tomas como una disciplina diaria, si lo permites moldear tu mente, entonces nada podrá detenerte, porque ya no serás dirigido por tus emociones, serás guiado por la verdad. Y donde hay verdad, hay libertad. Y donde hay libertad, el reino avanza. Leer un versículo es bueno, recordarlo es mejor, pero declararlo con fe es lo que activa su poder, porque no basta con tener información. La victoria espiritual no se alcanza solo por lo que sabes, sino por lo que proclamas creyendo. Efesios 6:12 no fue inspirado para ser leído en silencio y archivado en la memoria. Fue escrito para ser levantado como una espada, como una declaración diaria de guerra, como una confesión que establece tu posición en medio del conflicto. Cuando lo pronuncias con entendimiento y fe, no solo estás repitiendo palabras, estás afirmando en el ámbito espiritual que sabes quién es tu enemigo, que no pelearás contra carne ni sangre, y que te posicionas en la verdad para resistir y avanzar. Es esa declaración la que incomoda al enemigo, porque una boca que proclama la verdad con fe desarma sus mentiras. Jesús enseñó con su ejemplo que la palabra no solo debe conocerse, sino hablarse con convicción. En el desierto, frente a la tentación, él no debatió con Satanás, no reflexionó internamente,
declaró. Escrito está, dijo con firmeza, y con cada declaración desactivó una trampa. Así también el creyente debe entender que hay momentos en los que no basta meditar en la Escritura. Hay que usarla como arma. Efesios 6:17 lo deja claro al nombrar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada no es decorativa, es ofensiva y se usa con autoridad. Leer el versículo con los labios cerrados tiene valor, pero declararlo con entendimiento y fe lo convierte en un instrumento que corta en el mundo invisible. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero esa fe también se fortalece cuando tu oído escucha tu propia voz proclamando la verdad. Porque lo que dices con fe se convierte en una realidad interior. Y cuando Efesios 6:12 se convierte en parte de tu lenguaje diario, no solo cambia tu perspectiva, cambia tu atmósfera espiritual. Cada vez que lo repites, reafirmas que no pelearás en la carne, que no te dejarás engañar por lo que ves, que no vivirás confundido por lo emocional. Cada vez que lo declaras, se debilita una mentira del enemigo, porque tu boca se convierte en un canal del reino. Y toda palabra que sale de tu boca, respaldada por la verdad y la fe, tiene el poder de activar los recursos del cielo. La autoridad espiritual se activa cuando lo que crees y lo que hablas están alineados. No puedes pelear con la espada envainada. No puedes permanecer en silencio cuando el enemigo te rodea. Pero cuando abres tu boca y declaras lo que Dios ya ha dicho, entonces te conviertes en un eco de su victoria. Y cada vez que dices con firmeza, no tengo lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, estás recordando al infierno que no serás manipulado, que no pelearás mal, que no serás vencido, porque ahora sabes y ahora declaras, y lo que se dice con fe se establece con poder. Si este versículo incomoda al enemigo, es porque despierta algo en ti que él no puede controlar: el recuerdo de quién eres en Cristo. Leerlo cada día no solo te protege, también te posiciona. Es una declaración de que tus batallas ya no se pelearán desde la debilidad, sino desde la identidad. Porque Efesios 6:12 no es solo una advertencia sobre tu adversario, es una afirmación sobre tu llamado. Un recordatorio de que fuiste equipado para resistir, preparado para discernir y marcado para avanzar con una visión que trasciende lo visible. Es la voz de lo eterno interrumpiendo el ruido de lo momentáneo, sacudiendo tus pensamientos, rompiendo los ciclos de confusión que se repiten cuando olvidas lo que el cielo ya te ha dicho. Este versículo no está aquí para asustarte, sino para activarte. Cada vez que lo recitas con entendimiento, estás eligiendo pelear desde la verdad, no desde la reacción. Estás dejando claro que tu discernimiento no será negociable y que tu enfoque no será robado. No se trata de una práctica religiosa, es un acto profético. Es el alineamiento de tu voz con la voz de Dios. Y cuando lo haces, los cielos responden, las tinieblas retroceden, tu espíritu se fortalece. No dejes que pase un solo día sin recordarlo. No porque sea una fórmula mágica, sino porque es una verdad eterna. Una verdad que activa tu conciencia espiritual, reafirma tu autoridad y silencia toda mentira que intente decirte que no estás preparado. Hoy, más que nunca, este versículo no debe ser leído por costumbre, sino proclamado con determinación. Porque hay batallas que se ganan antes de empezar, cuando ya sabes quién pelea contigo y quién realmente está en tu contra.